Nube. Perfecto, muy bien. Entonces estamos al aire ahora sí, grabando. Y vamos a, les digo, aquí tienen mis datos, toda mi información, y este es mi canal de YouTube, Garza Legal, que se estrenó ayer con el video de la primera plática que tuvimos hace un par de semanas. Muy bien. Entonces, constitución de empresas. Y la idea de esta plática es que sea una aproximación desde el enfoque de negocios. O sea, cualquier persona puede abrir la Ley General de Sociedades Mercantiles y ver lo que dice la ley, cómo lo establece, etcétera. Pero mi objetivo es que ustedes puedan tener una aproximación muy práctica y que puedan hacer una valoración práctica desde el punto de vista de los negocios respecto de cuál es la mejor forma para operar, ¿ok? Porque ni siquiera se trata de que todos los emprendimientos o todos los negocios tengan que hacer o tengan que actuar bajo el esquema de una sociedad mercantil. No es necesariamente así, ¿ok? Hay que evaluar una serie de ventajas, de pros y cons, de beneficios, etcétera, para decidir cuál es el mejor vehículo. Y ese mejor vehículo, de hecho, puede resultar que sea como tal, actuar como persona física. Es perfectamente posible. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas, por ejemplo, de actuar como persona física? Muy bien. Las ventajas son que darse de alta es mucho más fácil. O sea, literal, bueno, al parecer ahorita hay una lista de espera muy larga en el SAT, pero en teoría es un procedimiento muy sencillo donde hacemos la solicitud, nos reciben y ahí mismo nos dan de alta y nos dan nuestros documentos, etcétera. No tiene costo, puedes empezar a facturar inmediatamente en cuanto te das de alta. También puedes contratar empleados como persona física, no hay ningún problema. De hecho, yo he conocido clientes que tienen 40 empleados o más y todos como persona física. Hay otros esquemas fiscales que son muy convenientes, por ejemplo, el RIF, que es el régimen de incorporación fiscal, que te da muchos beneficios fiscales, o también está, por ejemplo, el nuevo régimen simplificado de confianza para las personas físicas, donde hay un ISR, una retención de ISR menor, siempre y cuando factures hasta cierta cantidad. Me parece que 2.5 millones de pesos al año. ¿Ok? Ahora, también tiene desventajas. Por ejemplo, cuando actúas como persona física en tu emprendimiento, pues tú eres responsable 100% y a título personal de cualquier consecuencia que se derive de esto, de tu actuación. Ahora, tú operas bajo tu nombre. Por más que tengas una marca, estás operando como persona física y entonces todas tus facturas, etcétera, salen a tu nombre como persona física. Ahora, acá no puede haber socios porque, bien, te puedes asociar con alguien, puedes acordar con alguien que trabajen juntos, pero como tal no son socios, porque cada quien sería una persona física. Y bueno, la responsabilidad patronal, que sabemos, yo creo que todos hemos sabido que puede haber por ahí litigio laboral, pues recae sobre tu persona directamente. Tú tienes que responder en tanto que empleador. Algunas otras ventajas son, por ejemplo, que el SAT ofrece a las personas físicas una plataforma para que puedan hacer sus facturas directamente en el sitio. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan? Perfecto, gracias. Entonces, esta herramienta te permite hacer tus facturas, pero no siempre está disponible, no siempre funciona. Por otro lado, generalmente hay menos carga fiscal en materia de declaraciones y tampoco hay tantos requisitos informativos y otro tipo de obligaciones fiscales que sí hay, por ejemplo, para las personas morales.
Los impuestos se calculan sobre los ingresos cobrados y las deducciones autorizadas pagadas. Entonces, en ese sentido, es bastante, pues, sencillo, digamos, el proceso de declaración y pago de impuestos. Ahora, en algunos casos específicos, como les comentaba, el caso del RIF, el régimen de incorporación fiscal, pues además te permite que no pagues impuestos en el primer año y además las declaraciones son bimestrales. ¿Ok? Otra gran ventaja es que las utilidades son tuyas. Todo lo que entra es directamente para ti en tanto que persona física. ¿Ok? Pero la desventaja de eso, por el otro lado, es que, por ejemplo, al solicitar financiamiento, tú respondes personalmente de esa deuda contratada, es tal cual tu responsabilidad personal. Entonces asumes esa obligación. Ahora, si tú tienes una actividad como persona física, pero tienes, por ejemplo, otro tipo de empleo, etcétera, se suman todos los ingresos que tienes y eso puede aumentar o afectar tu declaración fiscal o el monto de ella. También hay regímenes en los que puedes deducir algunos gastos personales, esa es una ventaja. Por ejemplo, las cuestiones de médicas, seguros, por ahí también, si tienes que hacer pagos, por ejemplo, de escuela, de tus hijos, son cosas que se pueden deducir en la declaración anual y que puedes pagar menos impuestos o incluso tener un saldo a favor al final del ejercicio. Esa es una ventaja, aunque por otro lado hay límites en las deducciones. Por ejemplo, en el RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, no puedes deducir gastos médicos, por ejemplo. Entonces, todas esas declaraciones que antes podías meter en tu declaración anual ya no se permiten en el RECICO, aunque tienes que pagar menos ISR, pero bueno, también tienes que sopesar la ventaja o desventaja de pagar uno u otro. Y bueno, fuera de algunos gastos personales que les comentaba, realmente los deducibles se limitan a gastos estrictamente necesarios para ejercer la actividad. Por ejemplo, no sé, la oficina, papelería, ese tipo de objetos o de ítems. Hay mucha flexibilidad respecto a las actividades que se pueden realizar y es fácil cambiarla. Además, si quieres suspender actividades, lo único que tienes que hacer es dar un aviso al SAT y con ello basta. Por otro lado, una desventaja es que pues sí tienes que conocer muy bien las actividades que estás realizando, las actividades disponibles en el catálogo del SAT y elegir la que mejor represente y conviene a tus intereses para poder llevar a cabo tus actividades de la forma idónea. Ok. Pero ser una persona moral también tiene ventajas y desventajas que también se tienen que analizar al momento de elegir cuál es la mejor forma de llevar a cabo nuestro negocio, nuestra empresa o emprendimiento. Algunas ventajas es que puede haber un socio en el caso de la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada, ya hablaremos más en detalle un poco más adelante, pero puede haber desde un socio hasta un número enorme de socios y todo está registrado ante un fedatario público. Como saben, casi siempre se habla de los notarios públicos, pero hay otros fedatarios públicos que son los corredores públicos, que tienen autorización para dar fe pública de todo tipo de acto comercial, ¿ok? Igual que los notarios. Pero solo actúan en elementos o en temas comerciales, no así en temas, por ejemplo, de familia, testamentos, etcétera. Ahora, la inscripción en el registro público pues también te sirve para dar publicidad ante terceros, que todos sepan que esta empresa existe, que se llama de esta manera, etcétera. Otra ventaja es que quien actúa realmente es la empresa y su nombre es único. Como sabemos y como vamos a comentar más adelante, porque no es por escribir sociones, pero me refería aquí a socios, aparece solamente el nombre de la empresa, no así el de los socios. Los socios permanecen ocultos. Entonces, esa es una gran ventaja y además no puede haber dos empresas que se llamen de la misma manera. Podemos aceptar inversionistas o socios extranjeros y también podemos manejar los estatutos sociales para hacerlos tan sencillos o tan complejos y elaborados como queramos. ¿Ok? Realmente hay un gran margen de actuación en los estatutos sociales. Todas esas son ventajas, pero algunas desventajas son que el proceso para funcionar como una empresa es más complejo, es más caro y lleva más tiempo.
a excepción de las SAS, que nuevamente es muy particular. Entonces hay que darnos de alta en el SAT, hay que inscribir la empresa en el registro público, hay que darse de alta como patrón en el IMSS, hay que obtener permisos y licencias dependiendo del tipo de actividad que queramos realizar. Todo lo que sucede en la vida de la empresa, como los cambios en los estatutos, los cambios en el objeto social, cambio en los accionistas, variaciones de capital, generalmente requieren protocolización, nuevamente ante fedatario público, y luego una posterior inscripción en el registro público. Entonces, esas también son cuestiones que tenemos que analizar, porque claro, cada vez que hacemos esto, no solo es más trabajo, también es más dinero. Además que, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley GSM, las empresas deben mantener ciertos libros corporativos, ¿okay? Por ejemplo, el libro de asambleas, de cada vez que se reúnen los socios, libros de variaciones del capital, libros de acciones. Entonces, hay más requisitos, digamos, más elementos o criterios que se deben de cumplir cuando somos una sociedad mercantil. Los estatutos señalan con claridad quiénes son los encargados de las distintas funciones dentro de la empresa, como por ejemplo la administración, la vigilancia, etcétera. Pero bueno, la administración también es más compleja. Se debe entregar anualmente un balance, un estado de resultados, mantener una administración, un registro electrónico con la Secretaría de Economía, etcétera. Tiene más criterios. Una empresa te permite diversificar tu portafolio, abrir distintos negocios y tener mayor control financiero, porque puedes tener una empresa que se dedique a esto, otra empresa por allá que se dedique a otros temas, etcétera. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el ISR de una empresa se calcula mediante el CU o coeficiente de utilidad, que es un factor que mide el margen de utilidad de las operaciones de la empresa, que toma como base otros años de ejercicio, otro año de ejercicio determinado y que muchas veces hay unas diferencias muy drásticas de un año a otro en la actividad de la empresa y que pueden ser diametralmente distintos. Es decir, no nos da certeza o una cierta seguridad respecto de cuál será la obligación de ISR que vamos a tener en un año determinado. Ahora, el pago de impuestos de los socios es independiente del pago de la empresa y esto puede resultar en una tasa menor por pagar tanto para la empresa como para los socios de la empresa. Otras ventajas son que la empresa no paga IVA sobre los créditos que adquiere, sino que son deducibles. Esa es una gran ventaja. La empresa puede crear su propio historial crediticio y la reputación respecto de un servicio o producto que se ofrece es de la empresa. Nuevamente los socios son secretos y están ocultos en este caso, ¿no? Una gran ventaja de las sociedades mercantiles es que puede haber acciones con distintos derechos económicos o corporativos. Entonces, por ejemplo, podemos emitir unas acciones, una clase de acciones donde pueden ganar más utilidades sobre cada acción, pero van a tener menos derechos de voto o solo pueden participar en ciertas decisiones de la empresa, etcétera. Pero eso nos da mucho margen pues para jugar y para tratar de maximizar las ventajas para la empresa. Las utilidades se reparten entre los socios conforme a la cantidad y características de su tenencia accionaria. Eso es lo que les comentaba. Entonces, mientras que como persona física todo lo que entra es para ti, en tanto que persona física, cuando se trata de una empresa, pues es para la empresa y después las utilidades se reparten y es en función de qué acciones tienen y como les decía, qué tipos de acciones tienen, porque hay acciones que otorgan más derechos que otras acciones. Incluso la ley establece repartición de utilidades a los empleados hasta cierto punto. Una empresa puede tener una duración indefinida. Antes había el requerimiento de que hubiera un límite en la duración, ahora puede ser indefinida. Por otro lado, una desventaja es que una persona moral solo se puede dedicar a la actividad que está señalada en su objeto social, en los estatutos. Por eso a veces, o por eso es común ver estatutos sociales con una larga mención de
objeto social. No sé, 20 incisos o más, ¿no? Porque están tratando de cubrir todos los escenarios posibles y siempre se usan frases como y todos aquellos relacionados para el cumplimiento de este objeto, para poder, no sé, intentar cubrir todas las opciones que puedan surgir en la práctica. Ahora, para dejar de trabajar como en tanto que sociedad mercantil, pues ahí hay que disolver la sociedad, liquidarla, lleva todo un proceso. No es como el caso de una persona física que simplemente avisa, o sea, ni siquiera pide permiso, avisa al SAT que va a suspender actividades. Cuando eres una persona moral, una sociedad, pues ahí sí tienes que llevar a cabo todo un procedimiento. Muy bien. ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer al momento de decir, ¿debería de constituir una empresa o debería de continuar como persona física? ¿Ok? Porque, y que me gustaría que eso quede muy claro, yo no estoy diciendo necesariamente que siempre sea mejor constituir una empresa. ¿Ok? En mi opinión, hay que evaluar todos estos criterios que hemos estado comentando y después tomar una decisión informada que se adapte a nuestras necesidades muy específicas, ¿ok? A nuestro proyecto muy específico. Algunas preguntas que hay que tener en cuenta son, ¿qué tan rápido necesito empezar? Porque si literal me están diciendo, tienes este proyecto, pero tienes que empezar la próxima semana, no vas a poder empezar como persona moral, eso seguro, ¿ok? Entonces ahí puedes empezar como persona física y después ver más adelante qué pasa o cómo lo vas cediendo esos derechos o ese contrato, lo que sea, a una empresa. ¿Ok? ¿De dónde viene la inversión? Porque si vas a operar con fondos que te va a dar alguien más, probablemente te va a exigir o te va a pedir que se trate de una persona moral para que pueda ser un accionista dentro de la empresa a cambio de la inversión que está proporcionando. Sin embargo, si nuestra inversión inicial viene de amigos, familia, de un dinero que tenemos nosotros ahorrado o de un crédito personal que nos dieron, pues entonces no necesariamente tiene que ser una persona moral, podemos hacerlo en tanto que persona física. Con la desventaja que ya comentábamos antes, que es que somos responsables directa y personalmente por ese crédito. ¿Cuántos empleados y qué tipo de empleados habrá? Si vamos a tener muchos empleados, o dependiendo del tipo de empleados que vayamos a tener, probablemente sea conveniente ser una persona moral para poder estar protegidos en caso de cualquier tema laboral, demandas, conflictos laborales, lo que sea. Quizá es mejor estar protegidos detrás de, o bueno, más bien en la estructura de una persona moral, de una empresa. El tipo de proyectos que se van a llevar a cabo, a lo mejor si son proyectos muy grandes, no sé, construcción o suministro muy grande de productos o lo que sea, pues quizá nos van a pedir que operemos en tanto que una persona moral. ¿Dónde se van a realizar los proyectos? ¿Está lejos de donde estamos ubicados? ¿Está cerca? ¿Está en el territorio nacional? ¿Está en otro territorio? Y eso también nos va a dar una idea o nos va a ayudar a tener más precisión y claridad respecto de si lo conveniente es que sea actuar como persona física o persona moral. ¿Necesitamos tener socios? ¿Es necesario tenerlos o no es necesario? ¿Cuál es el monto que tenemos disponible para la inversión inicial? ¿Qué producto o servicio vamos a ofrecer? A lo mejor si se trata de productos o servicios que son más complejos o más delicados, si estamos hablando, no sé, de medicamentos o de cuestiones de salud, pues a lo mejor es preferible constituirse como una persona moral. ¿Y qué tipo de industria se trata? Nuevamente hay industrias, no sé, si nos vamos a dedicar a influencer, pues claramente podemos ser personas físicas sin problema, pero si estamos en la industria farmacéutica, pues evidentemente a lo mejor ahí habría que pensar en una estructura jurídica. Ahora me gustaría comentarles algunos datos interesantes sobre las empresas en México. Según la Secretaría de Economía, así se catalogan las empresas por tamaño. Entonces, tiene que ver con el sector en el que operan y tiene que ver con el número de empleados que tengan, de trabajadores,
así como de las ventas anuales que tiene la empresa. Entonces, esto es para darnos una idea de qué es lo que, por ejemplo, la Secretaría de Economía tiene en mente cuando habla de una empresa micro, por ejemplo, o pequeña, ¿ok? Entonces, estamos hablando que en una empresa micro y pequeña no puede haber más de 50 trabajadores. Y en las empresas micro, en cualquier industria, no importa la que se trate, es una empresa micro si tiene hasta 10 trabajadores. ¿Ok? ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a mostrarles que al menos al año 2019, a septiembre del 2019, según las cifras del INEGI, en México las microempresas, es decir, las empresas que tienen hasta 10 empleados, representan el 95.4% del total de las empresas del país. ¿Ok? Tal cual son las empresas que sostienen la economía. Si bien las empresas grandes, pues claro, son las que recordamos y tenemos presentes porque a lo mejor tienen 10,000 empleados, 20,000 empleados, etcétera. Ingresos muy altos, inversión extranjera directa muy grande, etcétera. Y son las que tenemos presente, las grandes marcas, las grandes corporaciones. Pero si lo analizamos un poco, son las empresas pequeñas, los emprendimientos micro, que la Secretaría de Economía considera que son micro, las que realmente constituyen a casi todas las empresas del país. Esto me parece un dato muy, muy interesante y creo que nos debe de dar un poco de luz sobre la importancia que tiene eh, elegir bien la forma en que queremos operar y cómo lo vamos a hacer, etc. Aquí está el nombre del archivo, del artículo, por si alguna vez quieren consultar. Y nuevamente todo va a estar disponible en mi blog, que está, como vieron, es blog.garzalegal.mx. Ahora, ¿qué se necesita para constituir una sociedad mercantil tradicional? ¿Ok? Y por tradicional me refiero, o voy a hablar de la sociedad anónima, la SAPI, que es la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, la sociedad de responsabilidad limitada. Me refiero a esas tres empresas o tipo de empresa. ¿Qué pasos hay que llevar a cabo? Bueno, pues primero hay que verificar que esté disponible la denominación social que queremos. Generalmente nos recomiendan pensar en al menos 3 nombres, puede ser hasta 5, en orden de preferencia, el primero hasta arriba, de manera que si preguntamos por el primer nombre y no está disponible, pues entonces podamos movernos al segundo, etcétera, ¿ok? Generalmente para el segundo ya lo tienes, pero bueno, no siempre. Pues hay nombres que son pues muy comunes. De aquí, no sé, como un corolario, como un comentario aparte que me gustaría hacerles es que realmente el nombre de la empresa no tiene que ser el nombre de la marca que vamos a querer manejar. ¿A qué me refiero? Pues que realmente la empresa se puede llamar fiestas y eventos para oficinas, ¿no? Y que la marca se llame, no sé, Posadas Chidas, ¿no? Es distinto. Y podemos tener varias marcas, porque podemos tener la de Posadas, podemos tener la de, no sé, la fiesta del Día del Trabajo y hacer eventos para esa ocasión, etcétera. O sea, lo que me refiero es que el nombre de la empresa puede ser muy genérico. Y creo que muchas veces es mejor hacerlo muy genérico, porque así podemos, el nombre de nuestra empresa puede admitir diversas marcas en su seno y no haya conflicto entre ellas, ¿ok? Entonces, mi recomendación es, el nombre de empresa no tiene por qué ser catchy, no tiene por qué estar, sabes, como que ser muy memorable, no es necesario, ¿ok? Basta con que sea una empresa que esté bien constituida. De hecho, probablemente un nombre más corto es más conveniente, puede ser, ¿ok? Y bien, esto lo podemos hacer directamente como individuos en el sitio que nos pone a disposición la Secretaría de Economía, que es en mua.economia.gov.mx. Es necesario contar con e-firma, bueno, con e-firma. Y si no, es posible solicitar al fedatario público que nos va a apoyar en el proceso que lo haga directamente en nuestro nombre, ¿ok? Incluso cuando
hacemos la solicitud directamente para ver la disponibilidad del nombre, nos piden que señalemos quién es el fedatario público que va a apoyar en el proceso. Ahora, hay que redactar y luego hay que protocolizar el acta de asamblea ante fedatario público, que normalmente puede ser un notario o un corredor público. Y esta acta de constitutiva va a contener algunos elementos que tienen que estar presentes forzosamente, como son nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen esta sociedad. Recuerden que una empresa puede ser accionista de otra empresa, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, no solo las personas físicas pueden ser socias, podemos tener también empresas como accionistas. Tenemos que señalar las actividades principales de la empresa, el objeto social. Y acá realmente el cielo es el límite. O sea, podemos mencionar todo tipo de actividades que queramos llevar a cabo, no sé, desde la construcción de inmuebles hasta la compraventa de artículos deportivos o la organización de eventos, etcétera. ¿Ok? Pero sí hay que tener mucho cuidado en la forma en que está redactado el objeto social, de manera que no vayamos a dejar fuera sin querer alguna actividad que queremos llevar a cabo que en nuestra opinión está tan íntimamente relacionada con la otra que no es necesario mencionarla, pero resulta que no lo consideran así las autoridades gubernamentales que les toca revisarlo. ¿Ok? Entonces, mi recomendación acá es tratar de errar hacia lo más que hacia lo menos. Siempre es mejor incluir más objeto social que menos objeto social. Ahora, se puede cambiar. No significa que una vez que ya lo redactaste ya está en piedra y ya no puede cambiarse nunca. Eso no es así, pero tengan presente que cada vez que queramos cambiar algo, tenemos que acudir ante el fedatario público, tenemos que pagar, tenemos que luego registrarlo. Entonces, si bien es posible cambiar en cualquier momento, no es tan fácil, ¿ok? Entonces, es mejor hacerlo bien desde el principio. ¿Cuál es el nombre de la empresa? ¿Cuál será la duración de la sociedad? Que, como les comentaba, hoy en día puede ser indefinida. ¿Cuál es el importe del capital social? ¿Con qué contamos? ¿Cuánto dinero aporta cada socio? ¿Y qué porcentaje van a recibir de la empresa? ¿Qué es lo que les comentaba un poco? Que no todos los accionistas tienen que tener los mismos derechos corporativos o económicos sobre sus acciones. Podemos emitir distintas clases de acciones que nos ofrecen distintos derechos respecto de la empresa y respecto de las utilidades de la empresa. Domicilio de la sociedad, quién va a ser el administrador de la sociedad, y ya vamos a ver ahora un poquito más adelante que hay empresas como por ejemplo la sociedad anónima donde puede haber un administrador único, pero que hay empresas como la SAPI donde necesariamente debe haber un consejo de administración. No puede haber solo un administrador. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta al momento de elegir ese tipo de sociedad. ¿Cuándo la sociedad se puede disolver antes del tiempo señalado, como de duración? ¿Cuál es el RFC del representante legal de la empresa y de los socios para poder obtener el RFC de la sociedad que constituimos? Hay que darse de alta en el SAT, hay que obtener una cuenta bancaria de la empresa. Si tenemos socios o accionistas extranjeros, entonces hay que acudir al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras para hacérselo saber. Hay que inscribir el acta en el Registro Público de Propiedad y, bueno, lo recomendable es también darse de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social como patrón para poder tener empleados. Muy bien. Por otro lado, en el caso de la SAS, que es la Sociedad por Acciones Simplificada, que es una figura bastante reciente de nuestro derecho, se puede crear directamente en línea en la página de Economía, nuevamente mua.economia.gov.mx. Muy bien, vamos a ver algunas diferencias o características entre los distintos tipos de sociedades. Primero que nada, la sociedad de responsabilidad limitada.
No sé si ustedes compartan esta apreciación, creo que es una idea bastante común, que se conoce mucho, y es que las empresas familiares generalmente adoptan la forma de sociedad de responsabilidad limitada, porque buscan tener más restricción, digamos que tener un petit comité, y que las acciones no puedan estar circulando libremente y llegar a parar con accionistas que están muy alejados o que están alejados y que simplemente no pertenecen a la familia que constituyó la empresa. ¿Ok? Entonces, casi siempre los emprendimientos familiares operan como sociedad de responsabilidad limitada, pero realmente en la práctica no hay mucha diferencia de una sociedad anónima. Por ejemplo, quizá la diferencia central radica en esto precisamente, que para transmitir derechos se requiere de la aprobación de los socios que representen la mayoría del capital social. De lo contrario, no se puede transmitir esas acciones, bueno, se llaman partes sociales, de hecho, en el caso de la SDRL, no se pueden transmitir las partes sociales a socios fuera de los que están ya presentes en la empresa. Creo que esa es la diferencia crucial respecto de las otras empresas. ¿Ok? Igual empieza a partir de 2. Y la ley no requiere que haya un órgano de vigilancia, aunque sí se puede constituir un consejo de vigilancia, si así se desea, y permite que las partes sociales otorguen distintos derechos de voto y o económicos a los socios, lo que les comentaba, y que realmente en la vida práctica de una empresa esto puede llegar a ser muy importante, sobre todo en la medida en que estamos recibiendo inversión. ¿Ok? Eso se vuelve un criterio muy, muy importante. Y no permite la recompra de acciones, es decir, que la empresa compre las acciones o partes sociales en este caso. Y por supuesto tiene que ser creada por escritura pública ante fedatario público. Muy bien, ahora la sociedad anónima debe tener 2 o más accionistas, que también pueden ser personas físicas o morales. En el caso de la sociedad anónima, la participación se constituye por acciones, acá se le llama acciones, y la transmisión es libre, aunque los estatutos sociales pueden establecer también limitaciones a la transmisión de las acciones, si así lo desean. La administración está a cargo de un solo administrador, un administrador único, o bien de un consejo de administración, pero generalmente, bueno, o es muy común que las empresas micro o incluso medianas busquen que el socio principal sea el administrador único de la empresa. Es decir, es muy común en ese tipo de tamaño de emprendimiento que sea una persona la que es la principal persona en esta empresa, o sea, que es su empresa, y entonces busca ser el administrador único de su empresa. ¿Ok? Cuando ya son empresas más grandes, entonces ahí sí buscan que exista un consejo de administración para hacerlo como un poco, como más un órgano colegiado, más personas involucradas por la complejidad o lo que sea, y también para hacerlo de algún modo como más democrático el manejo de la administración. También permite que las acciones otorguen distintos derechos corporativos o económicos. No está permitida la recompra de acciones, debe ser creada por escritura pública. De eso ya lo hemos comentado, SAPI, SA, SDRL, forzosamente debe haber una escritura pública, un fedatario público de por medio. Ahora, la SAPI, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, debe tener 2 o más accionistas, nuevamente personas físicas o morales. Se constituye por acciones, la participación. También, como en la SA, la transmisión es libre, pero se pueden establecer limitaciones. Aquí necesariamente debe de haber un consejo de administración. Aquí no puede haber un administrador único. ¿Ok? Entonces, hay como más elementos o requisitos en la forma en que se lleva a cabo el funcionamiento de la empresa. También puede haber distintos derechos. Debe ser creada por escritura pública. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es que cuando la SAPI comenzó, digamos que era
era muy novedosa y se distinguía mucho del otro tipo de empresas. Era el vehículo favorito, por ejemplo, de los emprendimientos o startups que comienzan y que muy pronto hacen rondas de inversión. Rondas de inversión donde atraen muchísimo capital y entonces la SAPI tenía menos requisitos en términos de qué tipo de movimientos o operaciones se deben de protocolizar e inscribir en el registro público que las otras empresas no tenían, que incluso la SA no tenía. ¿Ok? Sin embargo, hoy en día ya no existe esa diferencia. La verdad es que hoy en día SA y SAPI son prácticamente lo mismo, con la salvedad de que en el caso de la SAPI tiene que haber un consejo de administración forzosamente, mientras que en la SA se puede llevar a cabo a través de un administrador único. ¿Ok? Entonces, en mi opinión, ese es el elemento central a tener en cuenta entre ambas, que son prácticamente iguales. No lo he comentado acá, pero ¿por qué escuchamos CB, SA de CB, SA de CB? Y siempre SA seguido de las palabras de CB, que es capital variable, como sabemos. Y realmente creo que no hay, o por lo menos no me vienen a la mente, empresas que se llamen SA, así nada más. ¿Ok? Capital variable significa que pueden emitir rondas de acciones y luego pueden decidir disminuir el capital y luego aumentar según se van presentando las necesidades de la empresa. Entonces te permite esa facilidad de poder evaluar constantemente cuál debe ser el capital de la empresa y entonces aumentarlo o disminuirlo según sea conveniente. Por eso es de capital variable, ¿ok? Y todas estas empresas que les señalo pueden ser de capital variable. O sea, puede ser SDRL DCB, SA DCB, SAPI DCB o SAS DCB, ¿ok? Ahora les decía que la sociedad por acciones simplificada tiene unas peculiaridades propias. Por ejemplo, se puede formar con un solo socio. Esto es muy, muy interesante. Pero el requisito es que esta persona que sea el socio único no puede ejercer el control, que para la ley es básicamente tener la capacidad de influir o de determinar las decisiones que toma la empresa, ¿ok? No puede tener control en otra sociedad. La participación en la SAS está representada por acciones, como es el caso de la SA y de la SAPI. La transmisión de las acciones es libre, pero se pueden establecer limitaciones en los estatutos sociales. ¿Ok? Ahora, acá es un administrador único. No establece el requerimiento de que haya un órgano de vigilancia como tal, a diferencia de las otras empresas donde sí tiene que haber un vigilante. Y permite que las acciones también ofrezcan distintos derechos a sus accionistas, pero no se puede limitar el derecho de voto. Aquí sí no se puede limitar. No está permitida la recompra de acciones y no requiere una escritura pública. ¿Ok? Entonces, esto es un criterio muy importante. Ahora, una desventaja importante de las SAS, por otro lado, es que hay un límite de ingreso máximo que puede tener en un periodo fiscal, que es actualmente para el 2022 es de 6.292.602.41 pesos. ¿Ok? Esto lo determina la Secretaría de Economía y lo actualiza cada año. Lo va publicando cuál es la límite o si el monto total en el año presente. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí tienen una fotografía sobre los distintos vehículos que se pueden tener para llevar a cabo una empresa, un emprendimiento, un negocio. Y acá a lo mejor algo muy importante que hay que tener en cuenta es que, bueno, son dos cosas. Y una es, no tengan miedo de empezar.
con uno u otro, porque si bien es necesario pagar el notario o el fedatario público y la inscripción en el registro público, etcétera, cada vez que llevamos un cambio, podemos realizar esos cambios de todos modos. Es posible hacerlos. Entonces, si empezamos, por ejemplo, como una SaaS, podemos luego continuar con otro tipo de empresa y se puede hacer libremente. Conservamos la denominación social, simplemente cambiamos la forma en que estamos operando y entonces no se preocupen tanto respecto de cómo van a empezar, aunque por supuesto hay que evaluar las ventajas y desventajas de cada tipo de sociedad. Pero no solo eso, también la ventaja o desventaja de actuar como persona física y qué tipo de actividad es la mejor para la persona física. Ok, ya sea por honorario, reciclo, RIF, actividad empresarial, etcétera. Ok, hay que tener presente que esto puede cambiar, que de hecho seguido el SAT cambia estas estructuras o regímenes para las personas físicas. Por ejemplo, el reciclo es apenas de este año, del 2022. Entonces, bueno, hay que tener presente eso, que hay que buscar pues qué es lo que está disponible en el momento en el que yo quiero llevar a cabo o que quiero comenzar mis actividades. ¿Okay? Voy a regresarme al inicio de la página para que nuevamente puedan ver dónde está disponible el blog de Garza Legal, donde hay otros artículos que les pueden interesar. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Y por otro lado, el canal de YouTube se llama así, Garza Espacio Legal. Y ahí pueden ver el video de la plática anterior, así como el video de esta plática, ahí van a estar disponibles. Y con esto termina mi presentación del día de hoy, Brice. No te escuchamos. Ah, ya te escuchamos. Es que tenía lo del audio. Muchísimas gracias. Gracias, Julia, por tu valiosa aportación, por toda la asesoría que nos has dado, todas las explicaciones en cuanto al tema. Bastante valioso para nosotros. Y bueno, solamente quiero agradecer a todos los participantes, a los que se conectaron. Como les platicábamos, este taller va a estar con todos sus temas publicados en el blog de lo que es la licenciada Garza. Y pues queremos externar nuestro apoyo, como decía la licenciada, el dar este paso para la formalización o el ya dar formalidad jurídica o constituir ya legalmente una empresa, pues trae sus ventajas y grandes responsabilidades con ello. Sin embargo, es también el dar ese paso para hacer crecer su negocio, en lo cual nosotros estamos completamente convencidos que es de lo que se requiere, dar pequeños pasos para que ustedes sigan viendo el resultado de todo el esfuerzo que implementan día a día a su empresa. Entonces, para apoyar con esto, la licenciada Garza tiene una serie de asesorías que hemos estado nosotros trabajando junto con el gobierno municipal, y a todos aquellos que estén interesados en tener, en llegar a constituir ya su empresa, en formalizarla por medio de una sociedad moral, pues lo que podemos hacer es acercarnos, pueden contactarnos a la secretaría, acérquense con nosotros, ya sea con la licenciada o a través de nosotros, porque tenemos paquetes y apoyos por parte del gobierno municipal para ustedes. Esto implica, como decía ella, una serie, a lo mejor una pequeña inversión inicial. Sin embargo, nosotros estamos en el total disposición de poder apoyarlos, y parte de nuestras funciones eso es, el bajar los apoyos para que ustedes den estos pasos que platicábamos. Entonces, a aquellos interesados también lo vamos a externar en los grupos. Aquellos interesados que quieran formalizar, por favor, contáctenos ya a mí por medio de WhatsApp, o les dejo mi teléfono 834-142-0423. Yo estoy agregada ahí en el grupo de Empresarios Victoria. Pueden comunicarse también a los teléfonos de la Secretaría
y a detalle nosotros les explicaríamos en qué consisten las asesorías, cuáles son los honorarios de las mismas y cuál es el apoyo que tendrían por parte de gobierno municipal. ¿Ok? Pues te agradezco mucho, Julia, una vez más, gracias por estar con nosotros. Continuamos dentro de 15 días. Nuestra próxima plática sería el jueves 8 de septiembre, ¿sí? Les vamos a estar haciendo llegar la invitación, así como el tema a tratar, y pues agradecemos mucho el tiempo que prestaron para esta plática. Muchas gracias. Gracias, Brice, y gracias a todos. Y no se pierdan el apoyo que está ofreciendo la Secretaría de Desarrollo Económico para los emprendedores. Ahora es el momento para hacerlo, así que anímense, acérquense, porque vale muchísimo la pena. Claro que sí. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye.